Saludamos al licenciado Alfredo Espinosa, experto en temas electorales. Licenciado Espinosa, quisiera conocer qué significado tiene y si en algo cambian las cosas con la decisión de la Corte Constitucional, el Tribunal de Admisiones que ha dejado en firme el día de ayer el anticipo de los próximos comicios locales para el domingo 29 de noviembre. Bienvenido. Estimado Gustavo, qué gusto dialogar con usted. Un saludo afectuoso a todos los seguidores de Antena 1. Bueno, no esperaba yo otra cosa distinta a la que decidió la Corte Constitucional. Me parece que más allá de los informes que pueden existir sobre el potencial fenómeno del niño y los efectos que pueda acarrear en varias localidades del país, está por sobre todo el evitar un juego cruzado entre instituciones, es decir, que los jueces de la Corte Constitucional sean sometidos a aquella visión tergiversada de que se maneja institucionalmente en el CNE, en el sentido de ser la máxima autoridad capaz de destituir y enviar a su casa a todo aquel que interfiera en los procesos electorales, incluidas estas autoridades de Estado. Entonces, creo que la Corte ha emitido, digamos, su criterio en función de esto último, sobre todo, es decir, evitar un fuego cruzado entre instituciones, que existan inconvenientes interinstitucionales, entre instituciones, entre la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, una puja de poderes que no le haría nada bien al país. Además del calendario, en medio de todos los ajustes y contracciones, está avanzando y ya será tarea del Consejo Nacional Electoral velar por el cumplimiento de cada una de las etapas de ese calendario electoral. Es decir, el calendario sigue. ¿Y qué es lo que viene? El calendario continúa, hoy nos encontramos en una etapa de inscripción de candidaturas que inició el 2 de agosto y se prolonga hasta el 17 de este mes, pero también concomitantemente a esto, una vez que se hace el proceso de inscripción de candidaturas, los sujetos políticos son notificados para que puedan presentar sus recursos de objeción. Y estos recursos de objeción se presentan en cada junta provincial electoral, que digamos es el órgano desconcentrado, encargado de organizar, de velar por el cumplimiento de cada uno de los requisitos de candidatos y candidatas. Entonces, esos recursos de objeción, insisto, se pueden presentar ante cada Junta Provincial Electoral y la Junta Especial del Exterior. Ellos tendrán que hacer el análisis respectivo, tienen un tiempo de 2 días para realizar el análisis y 2 días adicionales para notificar de esto vía correo electrónico a los representantes legales de cada partido o movimiento político. Si existiera algún tipo de insatisfacción por parte de los intervinientes, pues se escala al siguiente nivel, que es el Consejo Nacional Electoral, que tendrá un tiempo de 3 días entre conocer y 3 días más para resolver, y de igual manera si persistiera, digamos, el inconveniente, la última instancia es del Tribunal Contencioso Electoral, cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento. ¿Cómo ha evaluado usted el proceso actual de inscripción? ¿Se ha observado orden? ¿Se han dado improvisaciones? ¿Cómo se lo compara con ciclos anteriores? Me parece que los partidos y movimientos políticos están acentuando cada vez más de este carácter especulativo a la hora de inscribir candidaturas, ¿no? Lo que para ellos son jugadas de ajedrez, cambiar a un candidato a alcalde y moverlo a la prefectura o de la prefectura a la alcaldía, para la mayoría de ciudadanos es una muestra de improvisación entiendo también una profunda falta de respeto a los mismos procesos de democracia interna que se llevan a cabo en las entrañas de cada partido o movimiento. Se supone que en esos procesos de primarias, por más que estos sean representativas, es decir, que se reúne la cúpula del partido o movimiento y decide cómo se va a integrar la lista y con quiénes, ya se genera una revisión de perfiles, ¿no? Y esa revisión de perfiles genera
una aceptación personalísima e indelegable de esas precandidaturas. Lo que hemos visto es que hay estos saltos con garrocha de candidatos que están o candidatas que están a la alcaldía, salen a la prefectura, candidatos que están en la prefectura, van hacia la alcaldía, personas que se integran a última hora para inscribir sus candidaturas, saltos de un partido político a otro, bypaseando bajo la figura de la invitación todo proceso de elección primaria. Entonces, me parece que se ha acentuado, se ha normalizado este Es patrón decir, ¿usted conductual, considera que ¿no? son pasos coyunturales o meramente aritméticos o legalistas para encajar con el marco legal de hoy? La pregunta sería, ¿en dónde quedan las estrategias políticas? Yo creo que en muchos casos están sujetas a los cuartos de guerra de cada partido y movimiento, y el problema de eso es que si se encierran en su burbuja, en su microclima de opinión y no salen un poco a rodar calle y a darse cuenta cuál es la apreciación de la gente, pueden terminar embriagados por su propia autopercepción, y eso a la corta o a la larga puede decantar en derrotas y en derrotas estrepitosas. Entonces, no veo, o sea, cálculos muy aritméticos dentro de esto, ¿no? Esto de poner el as bajo la manga de un candidato, otro candidato que aparece, que desaparece, que brinca de un lugar a otro, me parece que son distractores más bien y que nos desenfocan de problemas que pueden ser mucho más acuciantes en la arena electoral. Por ejemplo, del lado del gobierno, quienes en realidad pueden ser sus verdaderos candidatos por sobre aquellos que se presentan en la lista oficialista, cuáles son los problemas de la judicialización de estas elecciones entre lo penal y lo electoral, ¿no es cierto? Y desde luego ya temas que son mucho más estructurales en torno al país, ¿no? Una corrupción que es prácticamente endémica, más, digamos, desabastecimiento de medicinas y demás. Entonces veo que hay problemas que son mucho más complejos de resolver, que han terminado, digamos, relegados a un segundo plano por esto que ha ocupado la atención, ¿no? ¿Qué le dice a usted ese alto número de postulaciones, 3024? Por supuesto, estas no son solamente para alcalde o para prefecto, están también allí el Consejo de Participación Ciudadana, están las juntas parroquiales que numéricamente llegan a casi 1900. Bueno, digamos, parecería que el Ecuador, más allá de tener un número muy importante de organizaciones políticas, no el más grande de la región, Argentina tiene un número mucho más grande de partidos o movimientos políticos, nosotros tenemos el 40, 50% menos de lo que tiene Argentina, pero este es un semillero de candidatos que tiene bajo la manga soluciones absolutamente para todo. Parecería que eso es así. Y el problema de todo esto es que cuando estas personas llegan a ocupar cargos públicos no saben cómo desempeñarlos, producto precisamente de ese ambiente especulativo, ¿no? Ser candidato en este país genera varias situaciones, ¿no? En lo inmediato, la inmunidad. Una vez que la candidatura ha sido inscrita, el candidato tiene inmunidad. No puede ser detenido, no puede ser recluido, ¿no es cierto? Porque tiene fuero de corte, es primer elemento. Segundo, está el tema en el caso de algunas personas, ¿no es cierto? Decorar un poco sus hojas de vida, así tengan el 1 o 2% del resultado en las elecciones, dirán que fueron candidatos a alcaldes de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, ¿no es cierto? Que no es poca cosa. Tercero, la especulación, ¿no? En un ambiente de alta polarización, quien sepa manejar una campaña muy ciudadana, muy empoderada en lo local, podría pescar a río revuelto y convertirse en esa llave que abra el candado a la polarización. Entonces, podría tener incidencia directa en el desarrollo de la política pública, ¿no? Entonces, son varios beneficios, además de indudablemente la propaganda que es financiada por el Estado y que se demora desde luego en pagar,
pero que es financiada con recursos públicos, ¿no? Se observan ya señales de campaña anticipada. Sí, sí, hay una creciente campaña anticipada. Este fin de semana se realizaron presuntos actos de campaña anticipada en varias localidades del país y todo esto, digamos, una vez más pasa por encima de los controles del Consejo Nacional Electoral, que lastimosamente ha normalizado su falta de presencia en el desarrollo o en el monitoreo y control de la precampaña o de la campaña anticipada y junto con ella la entrega de dádivas, que es sancionada en el Código de la Democracia, los artículos 204 y 278, numeral 2 del Código de la Democracia son absolutamente claros. Es una infracción electoral grave la entrega de dádivas. ¿Por qué? Porque no es viable la compra del voto. Mercantilizar la voluntad de los ciudadanos a través de la entrega de cualquier tipo de dádiva, desdice todo tipo de proceso democrático e irrumpe indudablemente con la libertad que debe tener el ciudadano para poder ¿Cuáles son seleccionar los casos a sus concretos de candidatos. dádivas a las que usted se refiere? Bueno, el fin de semana la señora Zaida Rovira me parece que estuvo presuntamente entregando plátano verde en algunas localidades de Guayaquil, ¿no? El señor Olsen, si no me equivoco, presuntamente estuvo realizando una rifa, ¿no? Esto último no es poca cosa, ¿no? Independientemente de quién la haga o quién la auspicie, eh, sin ningún tipo de dedicatoria, pero hay estudios e investigaciones que dan cuenta de que las rifas, los bingos, son mecanismos para lavar dinero, ¿no? ¿De dónde salen los recursos para entregar televisiones, refrigeradoras, celulares? No salen de la nada, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser reportado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede convertirse en un mecanismo para el blanqueamiento de dinero. Y todo eso tiene que ser controlado por el Consejo Nacional Electoral a través de su Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral. La entrega de dádivas se está incrementando, entonces la pregunta sería si la normativa actual permite frenar el proselitismo irregular o se queda corta frente a las nuevas modalidades. Hay ajustes que realizar, hay ajustes. El problema del Ecuador no es la falta de normativa, Gustavo, es la falta de voluntad política. Con la normativa actual se pueden realizar procesos de verificación y de monitoreo. ¿Sí? Hay que mejorar, desde luego, pero se pueden realizar. El problema es que no hay voluntad política. Mire usted lo que pasó en el caso del movimiento Pachacuti. El presidente del Consejo Nacional Electoral, por una delegación que tiene de parte del Pleno del CNE, interpuso una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por las cuentas de campaña de esa organización política, porque supuestamente hay inconsistencias de un proceso electoral del 2024, si no me equivoco. ¿Ya? 2 años después, ¿sí? Sin embargo, no se puede hacer lo mismo para denunciar actos de proselitismo o actos de entrega de dádivas o de precampaña. Entonces, yo creo que todo tiene que ser medido con la misma vara, ¿no? A todo y a todos tienen que ser medidos con la misma vara. ¿Por qué? Porque esto es una señal de transparencia. Hay 4 condiciones que debe cumplir todo proceso electoral. Debe ser libre, transparente, competitivo y desde luego se necesitan elecciones periódicas. Pero si usted no cumple con alguna de estas condiciones, la cumple a medias o la discrecionalidad le gana terreno a lo que acabo de mencionar, pues indudablemente temas como los controles van a quedar siempre a un lado. Ahora, ¿qué se necesitaría mejorar? Una reforma electoral que permita la presencia de fedatarios o de fiscales electorales en cada territorio, porque en las elecciones seccionales es en donde más circula dinero. Es más difícil de controlar en parroquias, en cantones pequeños, precisamente estas rifas, estos bingos, estas entregas de homenajes de vivienda. Entonces, es muy complejo. Bien, ¿cómo ha visto usted, Alfredo, el proceso de selección de vocales en las juntas provinciales? Año a año se ha dicho lo mismo, de que estas serían cuotas políticas para cada uno de los vocales. ¿Qué tan fundadas son
esas denuncias de reparto de cargos? ¿Se trata de prácticas históricas o de un fenómeno particular actual? Yo creo que existe una visión tergiversada, ¿cierto?, sobre esto. Lastimosamente hubo una denuncia que se trató de implantar a manera de cortina de humo, apelando a la figura de un supuesto reparto. Y quien denunció ese reparto olvidó borrar de la tabla que expuso, me refiero a la consejera Nájera, su nombre. Entonces la señora hace la denuncia de un supuesto reparto, pero ella también está involucrada como una beneficiaria de ese reparto. O sea, a ella también le repartieron. Y le han repartido desde el 2023 en adelante. Entonces es la primera inconsistencia. La segunda es que los artículos del 35 al 37 del Código de la Democracia determinan el mecanismo de selección de las juntas provinciales, de los vocales de las juntas provinciales electorales. ¿Cuál es este? Cada consejero, cada consejero sugiere una lista de nombres y esa lista de nombres ingresa a través de Secretaría General para que se puedan seleccionar los perfiles de los vocales de las juntas provinciales electorales y de la Junta Especial del Exterior. Es decir, cada consejero tiene un representante por cada provincia más la Junta del Exterior, 25 cada uno. ¿Por qué? Porque se repite el modelo de 5 consejeros que hay en el Pleno del CNE, se repite en cada Junta Provincial Electoral. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto, de esta distribución de funciones? Que no hay un criterio meritocrático que permita realizar ese proceso de selección. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en Santo Domingo, usted tiene vocal de la Junta Provincial Electoral de Santo Domingo, un señor John Navarrete, me parece que es. Vocal de la Junta Provincial de Napo, la mamá de este señor, Ruth Vilatuña. Entonces, el vínculo familiar no es lo suficientemente sólido y suficiente como para designar un vocal de una junta provincial electoral. Los lazos familiares o sea, no deben interponerse en la selección de los vocales. ¿Qué dice la OEA respecto a esto? Desde el año 2023, elecciones anticipadas de segunda vuelta, señores del Consejo Nacional Electoral hagan un proceso de selección abierto y público, que es todo lo que no cumple el CNE, porque tampoco se ha presentado una propuesta de reforma electoral, ni tampoco ha existido la voluntad política de parte de los legisladores en cambiar este mecanismo de Ahora, selección. ¿cómo afecta esto la situación actual a la confianza en la administración electoral? Bueno, el principal problema es que usted no va a contar totalmente, o al menos en gran mayoría, con hombres o mujeres de Estado. Es decir, que todas estas personas tienen una partida de nacimiento política. Entonces, ese es el principal problema de la conformación, de este manejo, de esta conformación de las vocalías de las juntas provinciales electorales. No tiene hombres y mujeres de Estado en su totalidad. Tienen personas que manejan vínculos obrero-patronales con cada consejería de despacho del CNE. Entonces, eso los convierte en dependientes de las voluntades de los consejeros y, claro, una junta maneja temas muy sensibles, porque los procesos de recuento de votos, ¿sí?, pasan por la Junta Provincial Electoral. Las reclamaciones pasan por la Junta Provincial Electoral, la calificación de candidaturas, los escrutinios del proceso electoral. La Junta está involucrada incluso en el tema de la organización de los debates electorales. Entonces, si no se cuenta con personal calificado que tenga experiencia en materia electoral, más allá de que pueda o no permanecer ahí, y absoluta independencia, lastimosamente se estaría replicando los mismos problemas que existen en el Pleno del CNE a nivel de cada provincia y en la Junta Especial del Exterior. Bien, quisiera ir a otro punto que tiene que ver con la fortaleza de los candidatos elegidos. Hay un problema evidente de la atomización del voto. Se vaticina que alcaldes perfectos podrían ser elegidos con 20%, poco más o menos, y quedarían bastante débiles desde un punto de vista políticamente representativo. Y esto ha llevado un poco al ámbito público a discutir si sería conveniente o no implementar un balotaje para alcaldes y prefectos. ¿Qué opina usted? Mire,
los balotajes no son necesariamente la solución a este tipo de problemas. Es una medida paliativa. La solución es mucho más estructural. Necesita sincerar la política y sincerar el sistema de partidos. Usted puede tener el balotaje como en Brasil, por ejemplo, más de 100.000 electores, ¿no es cierto? En Bolivia también hay balotaje para las elecciones de gobernadores. Puede tener la segunda vuelta, pero si tiene 20 o 17, 18, 20 partidos políticos, la historia no va a cambiar mucho. Entonces es necesario modular la barrera de entrada que permite la conformación de organizaciones políticas bajo el actual modelo del Código de la Democracia. ¿Cuál es esta? Presentar los postulados político-filosóficos de quienes desean tener su propio partido y las firmas. ¿No es cierto? Las firmas según un porcentaje de firmas según el tipo de circunscripción territorial, sea nacional o local, pero todos sabemos que el requisito de las firmas ha sido plenamente bypaseado por partidos y movimientos. ¿De dónde aparece tanta firma? ¿No es cierto? Entonces es necesario cambiar este requisito, ¿sí? Cambiarlo y emparejarlo con la barrera de salida. ¿Cuál es la barrera de salida? El aumento del umbral del 5% para aquellas organizaciones que tienen ese tope mínimo que cumplir y tener, si no me equivoco, el 8%, 8-10% de alcaldías, prefecturas, presencia en los 222 cantones, es decir, para no desaparecer, para no entrar en proceso de extinción. Entonces, el balotaje es una medida importante. Podría pensarse, discutirse esto como parte de una reforma electoral, pero tiene que ir anclada a temas mucho más estructurales, que Ujú. lastimosamente van de la mano con contar con verdaderos partidos políticos, que es lo que hoy no tiene el Ecuador. Bien, hay otro tema que afecta mucho a los medios de comunicación del país. Los medios de comunicación privados debemos mantenernos, así es la norma y el diseño, digamos, de el funcionamiento de los medios a través de la publicidad, sea publicidad de origen público o privado. Pero el proceso electoral genera ahora la necesidad de que cualquier aviso, cuña, como se llame, comercial, que puedan hacer medios públicos, tiene que pasar por la aprobación del Consejo Nacional Electoral. Prácticamente se ha eliminado la publicidad estatal en los medios de comunicación. Vamos ya al día 12, 13 de agosto y ni un solo comercial, al menos en Cuenca que nosotros conozcamos, ha sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral. A más de traer una inmovilidad, un fuerte golpe económico para los medios de comunicación de por sí, ya muy afectados, nos hace pensar en la campaña electoral, una campaña de apenas 2 semanas que tendrá un proceso similar de aprobación de propaganda política autorizada por parte de partidos y movimientos políticos. Si con esos pies de plomo, como lo han hecho en agosto, vuelven a moverse en noviembre para aprobar, prácticamente la campaña electoral no se realizará. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, siendo usted un conocedor de las intimidades, de los procesos internos, de la burocracia de este organismo y de estos procesos? Bueno, es, por decirlo menos, lamentable que los procesos burocráticos limiten la posibilidad de que se desarrollen, digamos, que se viabilice todo el proceso de propaganda, de publicidad a través de los medios de comunicación. No quisiera pensar en que esto que está ocurriendo forma parte de mecanismos de presión hacia la prensa, porque es una forma también de generar censura, ¿no? Por supuesto, Entonces, debilita yo es tremendamente la posición financiera de los medios, que vivimos totalmente. ya en condiciones muy precarias. Totalmente. Yo espero que no sea eso. Yo espero que no sea eso porque algo similar ocurrió en la época de Correa, cuando se utilizaba todo el aparato económico para condicionar con propaganda, el envío de la publicidad a los medios de comunicación, o también el pago aletargado del Fondo de Promoción Electoral que provocó la quiebra en un momento de varios medios de comunicación en distintas localidades del país. Entonces, bueno, ahí hay un nuevo presidente en el Consejo Nacional Electoral. Esto forma parte de sus actividades, ¿no? El entender que no se pueden realizar procesos
de elecciones transparentes y sobre todo cimentar mínimos de integridad electoral si no se cuenta con una buena relación con los medios de comunicación independientes para que todas las voces sean escuchadas de manera plural. Mire que el Ujú. índice de integridad electoral, el último índice de integridad electoral del año 2026, que mide, valga la redundancia, la integridad electoral de 30 países de América Latina, ubica al Ecuador en el puesto 25 de 30, por encima, con una calificación de 43 sobre 100, por encima de Venezuela, Haití, El Salvador y Antigua y Barbuda, me parece. Por ahí algún otro país se me está escapando, pero nosotros estamos al borde de ser una autocracia electoral entre los autoritarismos de izquierda y derecha y los estados fallidos. Y las condiciones que mide este índice de integridad electoral, que es evaluado por académicos de Canadá y Reino Unido, es precisamente temas relacionados a comunicación, es decir, que existe una pluralidad de voces, que los medios sean absolutamente independientes y equilibrados, que no haya microestados de propaganda a favor o en contra, sino que sean equilibrados al dar apertura a todos los candidatos, ¿no es cierto? Y también la participación de la oposición en todos los procesos Así democráticos. es. Se aspira a Mientras un los trabajo intenso de los medios en los debates, pero económicamente se nos tiene con las manos amarradas. Eso es una contradicción que tiene que ser corregida por el Consejo Nacional Electoral. Desgraciadamente el tiempo no nos da para más. Quisiéramos simplemente apelar a que ojalá estas situaciones críticas que han afectado a este proceso electoral para llegar a noviembre se corrijan, ojalá con reglas claras, intenciones adicionales e incrementando esa confianza ciudadana. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Gustavo. Siempre a la hora. Declaraciones del licenciado Alfredo Espinosa, experto en temas electorales.